Hola, mis queridos estudiantes del sexto grado. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Personal Social con un tema de la rebelión de Túpac Amaru II. Así que presta mucha atención a la siguiente explicación. Muy bien, como ya te había mencionado, un hecho épico de la historia del Perú es acerca de la rebelión de Túpac Amaru II. Muy bien, entonces en la imagen estamos observando este hecho muy importante en la historia, ¿no? Cuando Túpac Amaru II fue descuartizado por 4 caballos, ¿no? Muy bien, vamos a conocer primero quién era Túpac Amaru II. Su verdadero nombre fue José Gabriel Condorcanqui. Reclamaba ser descendiente de Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba, de quien ya hemos hablado anteriormente. Este personaje nació en Tinta el 19 de marzo de 1738. Era el segundo hijo de Miguel Condorcanqui y de Rosa Noguera. Heredó del curacazgo de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Fue educado por los jesuitas en el colegio de Curacas, ¿no? Además, tenía alrededor de 20 años cuando en 1760 contrajo matrimonio con una mujer muy importante también para la historia. ¿Quién es? Micaela Bastidas Puyucagua. Túpac Amaru II era propietario de cocales en Carabaya, chacras en Tinta. También era dueño de 350 mulas, por lo cual también era conocido como el curaca arriero. Es decir, Túpac Amaru II pertenecía a la clase social de curacas, ¿no? Es más, él tuvo una educación liderado por los jesuitas y dejó todo eso de lado para convertirse, ¿no?, en un héroe para los indígenas. Dejó todo lo que tenía porque se dio cuenta de todo el abuso, maltrato, explotación que los españoles trataban de esa manera a quién, a los indígenas. Entonces, ante los constantes abusos a los que los indios eran sometidos, ¿no?, a través del pago del tributo, el trabajo forzado en las minas, en la que morirían millones de indios en las galerías de las minas. Túpac Amaru buscó en primera instancia negociar, es decir, conciliar con las autoridades españolas. En 1776 presenta una petición formal para liberar a los indios del trabajo obligatorio en las minas, lo cual es negada desde Lima, ¿no? Entonces, esta petición, esta primera conciliación es negada. ¿Qué más va a suceder entonces? Contando con el apoyo de la población indígena, inicia su revolución hacia la segunda mitad del siglo XVIII. El 4 de noviembre de 1780, y debido a los abusos a los que sometía a los indios, apresa al corregidor de Tinta, llamado don Antonio de Arriaga, a quien sentencia a muerte, ¿no? Entonces, esto fue un primer paso para poder liberar a los indígenas de los españoles, ¿no? Entonces, ahí podemos observar cómo fue apresado, cómo fue muerto don Antonio de Arriaga, que era un corregidor sumamente explotador con los indígenas, ¿no? De esta manera, Túpac Amaru II inicia su revolución, ¿no? Y pues todo el pueblo indígena, al ver este hecho, se une más, siente mucha esperanza con Túpac Amaru como líder. Muy bien, hemos hablado que alrededor de los 20 años, Túpac Amaru II contrajo matrimonio con Micaela Bastidas. ¿Y quién era Micaela Bastidas? Nació en Abancay en 1745. Sus padres fueron Manuel Bastidas, que era un afroperuano, y Josefa Puyucagua, que era una indígena. A los 15 años se casó con el cacique José Gabriel Condorcanqui, ¿no?, con quien tuvo 3 hijos, llamados Hipólito, Mariano y Fernando. También van a ser personajes muy reconocidos en nuestra historia.
Al fracasar la sublevación, fue capturada y llevada al Cusco, donde fue sentenciada a muerte. La pena se cumplió en la Plaza de Armas el 18 de mayo de 1781. Los verdugos le cortaron la lengua, la estrangularon y la remataron con patadas en su vientre. El mismo día fueron ejecutados su esposo Túpac Amaru II, su hijo Hipólito y su hermano Antonio, ¿no? Entonces, chicos, conocemos ya la historia de Micaela Bastidas, que a pesar de ser estrangulada, a pesar que le cortaron la lengua, ella no mencionaba nada, ni quiénes estaban detrás de esta revolución, ¿no? Entonces, ¿qué características tenía Micaela Bastidas? ¿Cuáles eran sus propósitos? Primero, Micaela Bastidas pertenece a un grupo de mujeres cuyo modelo de conducta femenina es muy antiguo en los Andes peruanos, ¿no? Por su energía, por su heroísmo. Además, fecundó y dejó viva nuestra esperanza en una patria libre y soberana, y pasó a la historia como ejemplo de lealtad, heroicidad y sacrificio en la gran rebelión indígena. La personalidad de Micaela Bastidas fue una mujer con ideologías muy fuertes. Luchó por sus ideales hasta la muerte. Muy bien. Entonces, estas son las características que dejó en su legado Micaela Bastidas, quien luchó por salvarnos de los españoles, salvarnos de toda la explotación que ellos tenían a los indígenas, ¿no? Muy bien. Entonces, con ayuda de su esposa Micaela Bastidas, Túpac Amaru, reclutó a muchos adeptos a su causa, venciendo al ejército realista en la batalla de Sangarará, que fue su primer éxito, tras lo cual repliega sus tropas en la ciudad de Tungazuca, esperando poder negociar con las autoridades españolas. Él quería llegar a otra conciliación con los españoles, ¿no? Para que puedan ya liberar a los indígenas. Sin embargo, nuevamente fue denegada. El 8 de enero de 1781 se enfrenta sin éxito, lamentablemente, al ejército enviado por el virrey Jáuregui y Aldecoa, siendo perseguido y hecho prisionero por el general Ventura Landa, ¿no? Lastimosamente, Túpac Amaru II fue prisionero por este general, en donde vamos a llegar a lo siguiente. El visitador José Antonio Areche, el 18 de julio de 1782, condena a muerte, ¿no?, a Túpac Amaru y a todos sus seguidores, los miembros de su familia. ¿Para qué? Para que luego pueda morir descuartizado. Entonces, de esa manera, Túpac Amaru II es condenado a muerte, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. También consecuencias de la rebelión Túpac Amarista. ¿Cuáles fueron esas consecuencias que trajo toda esa rebelión? ¿No? Primeramente, la rebelión causó la muerte de alrededor de 100.000 personas, al ser controlada por las tropas virreinales, lo que ocasionó un nuevo colapso demográfico que afectó la productividad. Pero también se prohibió todo tipo de manifestación artística o literaria que hicieran alusión al pasado incaico, como también la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, se suprimieron todos los títulos nobiliarios incas, incluido el de curaca. Se prohibió hablar en quechua o usar símbolos incaicos, ¿no? Estas fueron las consecuencias desagradables que trajo esta rebelión. Pero su muerte no fue en vano, ya que las causas que motivaron su revolución fueron consideradas ¿para qué? Para suprimir a los corregidores, quienes explotaban demasiado a estos indígenas, ¿no? También instaurar el régimen de las intendencias para que sean más controlados. Y por último, crear la audiencia del Cusco,
donde se ventilaban casos de abusos en contra de los indígenas, ¿no? De todas maneras, su muerte de Tupac Amaru no fue en vano. Una curiosidad que tenemos por acá, un dato muy importante. A pesar de la ejecución de Tupac Amaru y de toda su familia, los españoles no lograron sofocar la rebelión, que continuó acaudillada por su medio hermano Diego Cristóbal Tupac Amaru, al tiempo que se extendía por el altiplano boliviano, la región de Jujuy y en el noroeste argentino, ¿no? Entonces se armaron muchas revoluciones más, muchas rebeliones también, ¿no? Que solamente querían la libertad indígena, ¿correcto? Muy bien, entonces de esta manera hemos llegado a la parte final del tema. Espero que hayas logrado comprender esta importante rebelión que se armó, ¿no? Y de este personaje, Tupac Amaru II, que luchó junto a su familia para poder liberar de los españoles. Muy bien, entonces, cuídate mucho, abrígate y quédate en casa. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.